Muy bien, sean bienvenidos a este tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios. Les pido de favor si me acompañan a buscar la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo número 2, desde el versículo número 11 hasta el verso número 22. Carta a los Efesios, capítulo número 2, desde el verso número 11, hasta el verso número 22. Aunque vamos a estar exponiendo hasta el versículo número 16. Así que esta sección vamos a dividirla en dos partes, y el tema de la exposición es reconciliación y unidad, parte número 1. Reconciliación y unidad, parte número 1. Efesios capítulo número 2, desde el verso número 11 hasta el verso número 22. Y el objetivo es que nosotros podamos conocer o recordar los alcances de que Cristo sea nuestra paz. Ese es el objetivo. Que nosotros podamos entender a través de la Escritura, a través de esta exposición, los alcances de que Cristo sea nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y por medio de su sacrificio, ha traído reconciliación en dos sentidos. Una vez más, Cristo es llamado, en lo que vamos a estar exponiendo, Él es no la paz, sino que lo hace algo íntimo. El Señor Jesucristo, el Evangelio, lo llama, o la palabra de Dios lo llama, Cristo es nuestra paz. Y los alcances de que Jesucristo sea nuestra paz es que por medio de Él trae reconciliación en dos sentidos. Número 1, horizontalmente. Él es nuestra paz. Dice lo que vamos a estar exponiendo, que de dos pueblos, gentiles y judíos, hizo un solo pueblo, los reconcilió, no solamente entre ellos, sino que como un solo pueblo, los reconcilió verticalmente, o sea, los reconcilió con Dios. Para poder decir que Jesucristo es nuestra paz, debemos nosotros tomar en cuenta que antes de que haya paz, debe de haber enemistades. Para poder tener paz, o para poder buscar la paz, debe de haber enemistades. Nosotros, a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que ha habido enemistades entre dos pueblos carnales, ya sea los gentiles, ya sea con los judíos. Pero el Evangelio alcanza o trae reconciliación a dos pueblos para que sean un solo pueblo, y como un solo pueblo puedan tener la reconciliación con Dios. No se ofenda, no soy yo, no son los diáconos, no son los predicadores, es la palabra de Dios que consideraba a usted antes de estar unido a Cristo como un enemigo de Dios.
Usted antes de ser cristiano no era hijo de Dios. Usted antes de ser cristiano como mexicano, antes de ser, si usted fuera judío, usted era enemigo de Dios. Pero cuando usted conoce el Evangelio, cuando usted conoció a Cristo, Cristo ahora es nuestra paz. Y ese es el objetivo, que podamos nosotros conocer los alcances de que Cristo sea nuestra paz. Nosotros conocemos a través de la historia moderna que en ocasiones se le dan a hombres el premio Nobel de la paz. Supuestamente traen paz, traen reconciliación entre 2 o 3 naciones, etc. Pero vemos que eso realmente es una falacia, porque sigue habiendo enemistad entre naciones, sigue habiendo guerras entre grupos, sigue habiendo incluso enemistades entre familias. El único que es capaz de reconciliar no solamente a los hombres, no solamente reconciliar matrimonios, no solamente reconciliar familias, reconciliar vecinos, reconciliar comunidades. Solo el Evangelio de la paz puede traer reconciliación entre los hombres, pero aún mayor, el Evangelio de Jesucristo trae reconciliación ante Dios. Así que vamos a leer Efesios 2, desde el 11 hasta el verso número 16. Lo que el apóstol Pablo quiere escribir o escribió o quiere transmitir a la iglesia es que la iglesia siga alabando y siga admirando la gloria de Dios que ha sido desplegada en la iglesia. Y ahora el apóstol Pablo lo va a hacer por medio de explicar que a través del Evangelio, el Señor Jesucristo, Él es nuestra paz, ha reconciliado a judíos y a gentiles, para que la iglesia siga dándole la gloria a Dios. Pero no solamente es eso, sino que también los ha reconciliado con Dios. Versículo número 11 de Efesios capítulo 2. Por tanto, y esta palabra va a ser importante porque nos va a hablar del contexto. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12. En aquel tiempo, o sea en el pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y subraye la palabra pero, dice verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14, y esta es la clave, porque Él, o sea Jesucristo, y lo que hizo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Algunos en nuestros días creen que Dios tiene 2 pueblos, pero es demasiado claro a la luz del Evangelio y a la luz de nuestro Señor Jesucristo y a la luz de los apóstoles que Dios siempre ha tenido un solo pueblo. Tanto así que la cruz de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, su obra redentora, lo máximo que puede haber en este mundo, Él trajo la reconciliación entre 2 pueblos.
Porque verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y esta palabra también es importante porque nos habla de una nueva creación, nos habla de una nueva identidad, nos habla de una nueva humanidad. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y solo el Evangelio de Jesucristo dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por último, verso 16, y mediante la cruz. Y eso es algo interesante. Es Jesucristo reconciliando a dos pueblos. Y eso debe de dar gloria y alabanza a Dios. Solo Él puede reconciliar a los hombres. Pero la reconciliación traspasa la tierra, traspasa el universo. La reconciliación mayor por la cual la iglesia debe de alabar el nombre de Dios es porque dice el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El objetivo es que usted pueda conocer los alcances de que Cristo sea nuestra paz. Ese es el objetivo. Padre, te damos gracias por la palabra que acabamos de leer. Pedimos que nos ayudes a poder entender tu palabra, aceptarla con humildad y que su palabra siga trayendo salvación, reconciliación a los hombres, pero también que nos ayude a ser embajadores también de la reconciliación. Que podamos nosotros aplicar tu palabra a nuestro día a día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a dividir pues esta exposición en tres partes muy sencillas. Vamos a ver rivalidad entre dos pueblos. Vamos a ver 5 miserias de los gentiles, o sea, de nosotros como mexicanos, o estadounidenses, o llámele usted como cualquier nación. 5 miserias, y vamos a ver la unidad y la reconciliación. La unidad y la reconciliación. El apóstol Pablo, pues, quiere seguir escribiendo la gloria de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios, que ha sido desplegada a su iglesia. Pero el apóstol Pablo no solamente ha explicado la gloria de Dios en términos de la salvación por gracia. Dios envió a su Hijo, murió por nosotros, y todos los que creemos en Él somos excluidos del juicio de Dios. La salvación por gracia, la promesa de la vida eterna, son despliegues de la gloria de Dios. El apóstol Pablo ha explicado que aún la fe es un don de Dios. Aún nuestras buenas obras fueron escritas desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su nombre. El apóstol Pablo ha escrito lo que significa la unión y los beneficios que tenemos nosotros como iglesia que estamos unidos a Cristo. Nos garantiza la resurrección de nuestros cuerpos, nos garantiza la participación en su reino. Todo lo que ha escrito anteriormente es lo que significa el verso número 11. Por lo tanto, debido al despliegue del poder de Dios en la salvación por gracia, por lo tanto, ahora el apóstol Pablo va a continuar explicando la gloria de Dios manifestada en la iglesia
pero ahora en términos de reconciliación y unidad. En nuestros días vemos noticias y decimos, es imposible que estas dos naciones se reconcilien. Conocemos nosotros testimonios de matrimonios, de familias que se han enemistado por herencias. Y nosotros decimos, es imposible que haya reconciliación entre las familias. Pero lo que es imposible para nosotros, lo es posible para Dios. El apóstol Pablo, pues, va a utilizar un método como buen pastor, como buen apóstol y como buen maestro. ¿Cómo va a hacer el apóstol Pablo para que la iglesia vea la gloria de Dios desplegada, reconciliando a dos pueblos, pero también reconciliando a esos dos pueblos como un solo pueblo, ahora la reconciliación para con Dios? ¿Qué método va a utilizar este gran maestro inspirado por el Espíritu Santo? El apóstol Pablo va a utilizar el método de contrastar el pasado de los gentiles con la posición elevada que ahora tienen como parte de la iglesia, como parte del rebaño, como parte del pueblo de Dios. Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida. No espere a hacer milagros. No espere a hacer cosas extrañas. No. Simplemente eche un vistazo a su pasado y vea ahora su presente y vea después su futuro. Y usted va a ver el poder de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios desplegada en usted. El apóstol Pablo pues va a recordar el estado miserable de los efesios y la nueva identidad elevada que tienen ahora como parte del pueblo de Dios. Un pueblo creado, hecho de gentiles y de judíos. Un solo pueblo. Vamos a iniciar pues analizando brevemente, hermanos, porque cada punto que nosotros vamos a estar exponiendo hay demasiada profundidad, pero por cuestión del tiempo, vamos a ver verso número 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne, y esta frase en cuanto a la carne significa en cuanto a la carne, no tiene otro significado, de nacimiento. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles de nacimiento, erais llamados incircuncisos, o sea, no circuncidados, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, o hecha con mano de hombre. El apóstol Pablo está aquí definiéndonos que existe, y hasta en el día de hoy existe una rivalidad de judíos y de gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no nacieron judíos o israelitas o que no nacieron según la carne de Abraham. Todos los que no nacieron según la carne de Abraham son gentiles, y todos los que nacieron en la carne de Abraham pues son llamados israelitas o judíos. Así que el apóstol Pablo va a recordar esa rivalidad y trae el tema de la circuncisión. A los gentiles se les llama incircuncisos, o sea, no circuncidados. Y a los judíos se les llama pues circuncidados, la circuncisión hecha con mano en la carne. La iglesia de Éfeso estaba integrada mayormente por gentiles que nunca habían sido circuncidados.
Antes de conocer el Evangelio, tanto los judíos como los gentiles estaban enemistados. Por eso, hermanos y amigos, cuando usted viene a Cristo, se terminan las enemistades entre nosotros. Se terminan, ¿por qué? Porque se terminó la enemistad ante Dios. El Evangelio ha traído la reconciliación de nosotros ante los cielos, ante Dios. ¿Cómo crees que el Evangelio no tendrá el poder para reconciliarnos entre nosotros mismos? Aquel que no busca la reconciliación entre hermanos, ¿cómo puede llamarse reconciliado con Dios? Así que el apóstol Pablo, por medio del tema de la circuncisión, va a explicar esa enemistad que tenían judíos y gentiles. Por ejemplo, en Hechos 10, verso 15, conocemos que el apóstol Pablo a la hora sexta se subió al techo de su casa para orar y tuvo una visión. Él tenía hambre. Se le despliega un lienzo con animales considerados inmundos por los judíos. Y viene una voz que le dice, Pablo, mata y come. Pedro, mata y come. Y Pedro dice, Señor, no, que eso nunca suceda. Son animales inmundos. Está en la ley civil no comer ese tipo de animales. Pero en la visión Pedro dice, no Señor, lo que yo santifiqué, no lo llames inmundo, dando a entender que el Evangelio tendría que extenderse no solamente en Jerusalén, sino también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los judíos pues tenían la circuncisión hecha con mano y los gentiles no la tenían. Pregunta breve, ¿qué es la circuncisión y para qué sirvió? ¿Qué es la circuncisión y para qué sirvió? La palabra circuncidar básicamente, sencillamente significa cortar alrededor. Es un corte alrededor. Es una cirugía que era aplicada a los niños descendientes según la carne de Abraham al 8º día. Fue ordenada para todos los descendientes de Abraham como una señal visible del pacto. Génesis 17, verso 9 al 14. Fue exigida en la ley de Moisés, Levítico 12, del 2 al 3, circuncidar a todos los niños al 8º día. Los judíos estaban orgullosos de ser circuncidados porque tenían la señal del pueblo, la señal del pacto. Ellos despreciaron conforme fue pasando el tiempo, despreciaron a los que no tenían la señal del pacto. Pero el problema de los judíos es que no entendieron el significado verdadero de la circuncisión. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de la circuncisión verdadera, o sea, la regeneración del corazón. Levítico 26, 41, Deuteronomio 10, 16, 36, Jeremías 4, 4, Ezequiel 44, 7. Hermanos, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto habló del significado verdadero de la circuncisión. Mucho más el Nuevo Testamento nos da una luz de lo que significaba la circuncisión. Por ejemplo, Deuteronomio 30, verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿A qué nos suena eso? Nos suena a regeneración. Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pregunta:
¿Quién es el pueblo de Dios en el pasado? ¿Quién es el pueblo de Dios en el presente? ¿Y quién seguirá siendo el pueblo, la familia de Dios en el futuro? La respuesta no es según la carne, sino es según el Espíritu. El verdadero judío no lo es el que nació de los lomos de Abraham, sino es el que siguió la fe de Abraham. El verdadero pueblo de Dios no consiste en una marca externa en el hombre, sino que en una regeneración, una marca interna en el corazón del hombre. ¿Para qué es esto? Pues para que la alabanza no sea de los hombres, sino que la alabanza sea de Dios. El pueblo de Dios siempre ha sido un solo pueblo. Y la cruz trae reconciliación, no solamente a los israelitas que pusieron la fe en la promesa del Mesías, sino a todas las naciones que siguen poniendo la fe en Jesucristo el Señor. No hay y no ha habido nunca dos familias de Dios, dos pueblos de Dios, dos planes de Dios. Siempre desde el Génesis 3:15, el único plan que rige la palabra de Dios es la promesa en el Antiguo Testamento del Mesías y en el Nuevo Testamento el cumplimiento del Mesías. Quien gobierna la exégesis, como dicen los teólogos, quien gobierna la interpretación no es la carne, es la cruz de Jesucristo. Ella es la llave, Jesucristo es la llave para entender el futuro, el pasado y el presente. No es Israel según la carne, es el verdadero Israel quien es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, judíos y gentiles no se llevan. Les llaman incircuncisos los de la circuncisión. Ahora el apóstol Pablo en el verso número 12 no solamente va a explicar las enemistades por causa de las señales externas como es la circuncisión, sino que va a explicarle a los gentiles, a los efesios, 5 miserias antes de estar en Cristo. Aplícate estas 5 miserias a tu vida antes de venir a Cristo para que puedas darle la gloria y la alabanza a Dios. Los que están enfermos no necesitan medicina. Pero los que están enfermos necesitan la medicina. Los que nunca estuvieron enfermos nunca podrán agradecer por la medicina. Pero si usted se identifica con estas 5 miserias y ahora está en Cristo, usted es llamado a vivir para la alabanza de la gloria de su nombre. 5 miserias encontramos en el verso número 12. Dice, en aquel tiempo, en el pasado, está hablando a la iglesia compuesta por judíos y gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Primera miseria. Segunda miseria, alejados de la ciudadanía de Israel. Tercera miseria, ajena a los pactos de la promesa. Cuarta miseria, sin esperanza. Y quinta miseria, y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, gentiles, estaban ustedes atrapados o sumergidos en una miseria. No conocían, no habían escuchado, no tenían el conocimiento del Mesías. Brevemente, descripción de las 5 miserias. Brevemente, hermanos, porque nos podemos estar bastante tiempo.
separados sin Cristo. Los gentiles nunca escucharon de un libertador. Por lo menos la nación de Israel, escuchó de la promesa del Mesías. Los que tenían fe en la promesa eran el pueblo, o son el pueblo verdadero de Dios. Los que rechazaron al Mesías solamente son ciudadanos según la carne. Pero el verdadero pueblo de Dios son todos los judíos que aceptaron al Mesías, que creyeron en la promesa del Mesías. Pero los gentiles ni siquiera escuchaban de la promesa del Mesías. Ellos no escuchaban del libertador. Ellos estaban en tinieblas, en esclavitud, y por lo tanto vivían bajo la ira de Dios. Todos aquellos mexicanos, todos aquellos republicanos, todos aquellos estadounidenses, si no tienen a Cristo, están en tinieblas, en esclavitud y bajo la ira de Dios. Usted antes de venir a Cristo estaba en esclavitud, en tinieblas, bajo la condenación, bajo la ira de Dios. Estaba en miseria, por más dinero, por más poder, por más belleza, por más juventud. Usted antes de venir a Cristo vivía bajo la ira de Dios y bajo la condenación de Dios. Fue la gracia de Dios que evitó que muriera usted en ese estado. Número 2, sin una ciudadanía. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que los gentiles no tenían una ciudadanía si ellos eran ciudadanos romanos? Porque lo que importa no es si tú eres ciudadano estadounidense, mexicano o ruso. Lo importante es que usted es ciudadano del reino de los cielos. Ellos estaban sin una ciudadanía, no eran ciudadanos de Israel, no gozaron de los privilegios y las ventajas como la nación de Israel. La nación de Israel escuchó de la promesa de un libertador. A la nación de Israel se le dieron los mandamientos. A la nación de Israel se le enviaron profetas. La nación de Israel, según la carne, vino Cristo. Pero los gentiles no gozaban de esas ventajas. Ellos no eran ciudadanos de Israel. Eran un pueblo sin la compañía del Dios verdadero. Pregunta, hermanos, brevemente. ¿Quiénes fueron, son y serán los verdaderos ciudadanos de Israel? ¿Quiénes son o fueron y serán el verdadero pueblo de Dios? La respuesta y la clave es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue? ¿Quién es y será el verdadero descendiente de Abraham? ¿Quiénes fueron, son y serán los verdaderos miembros de la familia de Dios? ¿Quiénes son, fueron y serán los verdaderos judíos, el verdadero Israel de Dios? Nada tiene que ver la respuesta, nada tiene que ver con nuestra descendencia física, nada tiene que ver con la carne. La clave para contestar estas preguntas es Cristo. La llave del entendimiento del Antiguo Testamento sigue siendo Cristo. ¿Usted quiere entender profecías? Vea a Cristo. ¿Usted quiere entender salmos? Vea a Cristo. ¿Usted quiere entender a los profetas? Mire a Cristo. Lucas 24, verso 26, el Señor reprende a unos discípulos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Israel según la carne no es el reloj de Dios. Jesucristo es el centro, es la atención. Jesucristo es, y no hay nada en la carne que pueda empañar lo que Cristo hizo ya por nosotros, por judíos y gentiles. Gálatas 3, versículo número 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Pablo le está diciendo a una iglesia compuesta por mayormente gentiles: ustedes son los verdaderos descendientes de Abraham, no según la carne, sino según el Espíritu. Ustedes son parte de la familia de Dios. Dios tuvo una familia dentro de la nación de Israel según la carne. Y ustedes como gentiles están siendo unidos a esa familia. No es que Dios haya inventado dos familias. Él siempre ha tenido un solo pueblo, una sola familia. Ahora los gentiles están siendo injertados en la familia de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Usted cree en Dios? Su fe en Cristo Jesús le es contado por justicia solo por Cristo. ¿Sabe de esto? Que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pregunta: ¿quién es el verdadero descendiente de la mujer de Génesis 3:15? Jesucristo. ¿Quién es el verdadero descendiente de Abraham? Es Jesucristo. Porque en Jesucristo las familias de la tierra, no solamente judíos, gentiles, han sido, serán y seguirán siendo bendecidas por Cristo. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Es verdad, al pueblo según la carne se les prometió una tierra prometida y Dios cumplió. Se les prometió un sistema de sacerdotes, se cumplió. Se les prometió un sacrificio, se cumplió. Pero todo eso era figuras, sombras de mucho mejor. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15. Cristo es el verdadero hijo de Abraham. Cristo es el verdadero rey de Israel. Cristo es el verdadero sacerdote. Cristo es el verdadero templo. Cristo es el verdadero sacrificio. Cristo, de eso habla la Biblia. Tercera ruina: ajenos a los pactos de la promesa. Esta frase nos habla de los pactos, hermanos, en forma plural y de una promesa singular. Los gentiles tenían desventajas. Estábamos ajenos a los pactos. Estos pactos que menciona la palabra de Dios y que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, no eran pactos aislados, no, eran pactos históricos que dentro de esos pactos históricos estaban guardando la promesa. Y la promesa es el nuevo pacto o pacto de gracia o Jesucristo. Pero una vez más, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Porque dice, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué son los pactos en la Biblia? Nosotros hablamos el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué son
los pactos o llamados testamentos. Los gentiles, los mexicanos, éramos ajenos a esos pactos, porque los pactos históricos se desarrollaron dentro de la nación de Israel. ¿Cuáles eran los propósitos de esos pactos históricos que estaban entrelazados? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Pero esos pactos o esos acuerdos entre esas dos partes están protegidos por bendiciones si usted cumple la parte del pacto, y están protegidos por maldiciones si usted no cumple la parte del pacto. Nosotros creemos que el antiguo pacto es una acumulación de todos esos pactos históricos. Por ejemplo, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés y el pacto de David. La esencia de esos pactos, históricos, tenía como particularidad las condiciones del pacto. Si los representantes del pacto no cumplían su parte, las maldiciones caían sobre sus representados. Pero si los representantes o las cabezas de esos pactos cumplían las condiciones, las bendiciones caían sobre sus representados. Y nosotros vemos a través de la historia de esos pactos fracaso tras fracaso y tras fracaso. Esos pactos históricos tenían algo en particular, tenían condiciones. Pero los pactos tenían un propósito, y el propósito era guardar la promesa de ese nuevo pacto que es incondicional. Los pactos históricos revelaron paso a paso el nuevo pacto. No crean, hermanos, o no debemos nosotros despreciar los pactos históricos, por supuesto. Tuvieron una finalidad: revelar al Mesías paso a paso hasta que Jesús muere en la cruz y establece el nuevo pacto. Un pacto incondicional. Pues los gentiles eran ajenos a esos pactos, pero también vivían sin esperanza. Como no tenían revelada la promesa, pues no tenían esperanza para su futuro. Y lo más triste, los gentiles vivían sin Dios. Los efesios tenían dioses hechos por sus propias manos, no tenían al Dios verdadero, por lo tanto ellos eran extraños de Dios, enemigos de Dios, vivían, como decimos en nuestra actualidad, sin rumbo y sin dirección, destinados a una condenación eterna. 5 desgracias para los gentiles. Recuerden el método de Pablo. Pablo está explicando el pasado para hacer un contraste con el presente. ¿Y cuál es ese contraste del presente? Verso número 13. Verso número 13. Pero ahora en Cristo, ustedes ya no están separados de Cristo, más bien están cercanos a Cristo. Ustedes ahora son los ciudadanos de Israel,
Ahora ustedes están dentro del nuevo pacto. Ahora ustedes tienen esperanza. Ahora ustedes tienen a Dios. Después de explicarles la ruina, Pablo levanta, gracias a Cristo, a los gentiles que ahora son parte de la iglesia, los levanta hasta los lugares celestiales que tienen o tenemos en Cristo Jesús, como dice Efesios 1. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora son hechos cercanos, y esta es la clave, por la sangre de Jesucristo. Nosotros nos acercamos a Dios no porque seamos ingenieros, médicos, mecánicos o estemos regalando dinero a las personas pobres. Nosotros nos podemos acercar a Dios solo por Cristo. Solo por Él tenemos entrada a los cielos. La frase, pero ahora en Cristo, contrasta la ruina antigua. El pecado nos alejaba de Dios. El Evangelio ahora nos ha acercado a Dios. Quitemos el lenguaje, nosotros como conocedores de la palabra de Dios, quitemos el lenguaje de nuestras vidas, que en ocasiones nos sentimos solos y abandonados. Esa no es teología buena llevada a la práctica. El único que puede con justicia decir eso es el Señor Jesús, estando en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las personas que no están en Cristo están abandonadas de Dios, no tienen esperanza, viven sin Dios, sin esperanza en este mundo, excepto que conozcan el Evangelio. Pero cuando nosotros conocemos el Evangelio, ya no estamos solos. Tenemos a Dios de nuestro lado. Aun cuando mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto el Señor no estará conmigo. Cambiemos nuestra practicidad de nuestra teología, que la llevamos a la práctica. Usted no debe de sentirse solo. Usted está cerca de Cristo o está en Cristo. Usted es un ciudadano de Israel. Usted es integrante del nuevo pacto. Usted tiene esperanza. Usted tiene a Dios de su lado. Teología, verdadera teología llevada a la práctica. Es por medio de la sangre, para terminar, es por medio de la sangre de Jesucristo que el Evangelio puede reconciliar lo irreconciliable. ¿Sabía usted que los judíos consideraban a los gentiles como cosa inmunda? Y en parte tenían cierta razón, porque los gentiles tenían prácticas paganas, tenían dioses falsos. Ellos estaban dominados en oscuridad, vamos. Un gentil no podía entrar en la casa de un judío por causa de que los gentiles vivían en oscuridad. El centurión, el romano que puso la fe en el Señor Jesucristo, dice: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero solo da la orden y mi siervo será sanado. Y dice el Señor Jesús: no he visto fe más grande en Jerusalén que la de este gentil. Pero es el Evangelio que trae reconciliación entre esos dos pueblos que estaban separados. Dice el verso número 14, para finalizar: el Evangelio une y reconcilia. El Evangelio une y reconcilia. Verso número 14. Porque Él es nuestra paz. Jesucristo no es simplemente la paz. Él es mi paz. Él es nuestra
nuestra paz. Fue su vida, fue su sangre la que trajo reconciliación entre ambos pueblos. Por eso, si aplicamos esta teología, hermanos, nosotros podemos aplicarla. Un matrimonio cristiano siempre debe de vivir reconciliándose día con día. No se vale de que pasen días y estemos enemistados con nuestra esposa. No es una buena aplicación de la teología. Porque el Evangelio trae reconciliación entre los hombres. Ha traído reconciliación ante Dios. ¿Cómo no debemos de buscar la reconciliación entre los hombres? Dice el texto, verso 14, porque Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, según, por supuesto, la carne, ambos pueblos hizo un solo pueblo. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Un solo pueblo. Y está garantizado y está basado y está respaldado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No es en la carne, es en el Espíritu. El Evangelio afectó y trajo, como dicen algunos predicadores, trajo una bendición cosmológica o trajo bendición al cosmos. La cruz gobierna la historia, no es la carne quien va a gobernar el futuro, es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. ¿Qué hizo el Evangelio? Pues el Evangelio dice, derribó o derribando la pared intermedia de separación. Judíos y gentiles no se podían llevar. Los separaba los sacrificios del sistema religioso, los separaba la alimentación, los separaba la cultura. Había demasiadas paredes intermedias de separación. Incluso en el templo había separación. Los gentiles tenían un pedazo donde podían llegar y había una pared donde no podían traspasar. Solo los judíos podían traspasar. Los gentiles no podían traspasar. Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, se rompe todo velo. Y tanto judíos como gentiles, por medio del Evangelio, tenemos acceso, no al templo físico de Jerusalén, sino a Jesucristo, que es nuestro templo. Y ahora la iglesia es templo del Espíritu Santo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Los judíos tenían demasiadas o tienen demasiadas ordenanzas, y como dice Hebreos, esas ordenanzas solamente sirvieron como una sombra de lo verdadero que iba a venir en Jesucristo. Y cuando viene la promesa, esas ordenanzas dejaron ya de hacer su función. Porque la promesa ya vino. Cristo ya vino. Para crear, hermanos, y esta palabra es importante, para crear. Y esto habla de que Jesucristo es nuestro creador. No solamente es el creador del cielo y de la tierra, sino que es el creador. Él hace de los dos pueblos, de las dos masas, por gracia, por misericordia. Él es el creador. Él hace. No es que el hombre diga, yo me hago. No, Él es el iniciador de nuestra salvación. Él hace, Él junta por gracia de ambos pueblos para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo
hombre, una nueva humanidad que ame a Cristo. ¿Por qué los hombres desprecian a Cristo? Porque no pertenecen a esa nueva creación. Así de sencillo. Pero cuando los hombres vemos que están amando a Cristo, amando el Evangelio, amando las reuniones, amando la palabra, amando los mandamientos, nosotros decimos, son una nueva creación en Cristo. Cuando vemos que nuestros hijos empiezan a interesarse por el Evangelio, por las cosas eternas, nosotros decimos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado para ellos, he aquí todas son hechas nuevas. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por fin llegó la paz. Que Cristo se lleve el premio de aquel que puede traer la paz, no solamente entre judíos, gentiles, sino entre nosotros mismos. El Evangelio llega a los matrimonios y trae paz. El Evangelio llega a la familia y trae paz. Se acaban las enemistades, porque somos creados en Él un solo hombre, una nueva creación, una nueva humanidad, haciendo la paz. Y dice por último el verso 16, y mediante la cruz. Si usted se sorprende porque Cristo trajo la paz entre los hombres, sorpréndase y dele la alabanza mayor a Dios, porque dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Podemos soportar tener enemistad con los judíos, se puede soportar, se puede vivir, pero no se puede vivir y no se puede soportar sabiendo que tú, si no estás en Cristo, estás enemistado con tu Creador, con el Dios del universo. Cuando estamos enemistados con nuestra esposa, en alguna ocasión, nos duele la cabeza, no podemos dormir. Buscamos la reconciliación, buscamos platicar, regalamos flores, nieves. No hallamos qué hacer para reconciliarnos con nuestra esposa. Si tú no estás en Cristo, no debieras de dormir tranquilo porque estás enemistado no con tus padres, no con los gobernadores, estás enemistado con Dios, el que te da la vida y tiene el poder y es soberano para terminar contigo y por justo juicio enviarte a una condenación eterna. Pero la cruz de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, debido a su sacrificio, Él es el que logra la paz ante Dios. No es José, no son los apóstoles, no es María, no son los ángeles, no, es el Dios encarnado, viviendo entre nosotros y yendo a una cruz, recibiendo el justo juicio por nuestros pecados, el que trae la reconciliación ante Dios. Si tú no eres creyente o cristiano, hazte la pregunta, ¿por qué Cristo es llamado nuestra paz? Es por causa del pecado del hombre, que el hombre es un enemigo de Dios. Tan grande es los estragos del pecado en tu vida, que te constituyes como un enemigo de Dios. Y nunca podrás vencer a Dios. El que mora en los cielos se reirá de los rebeldes
hablará un día con el furor de su ira. Pero como dice el Salmo 2, pero yo he puesto mi fe y mi confianza en el Hijo eterno de Dios. Y la invitación es, reyes, sean prudentes. Admitan la amonestación, jueces de la tierra. Servir al Hijo de Dios con temor. Honren a Dios, al Hijo de Dios con temblor y con temor. Bienaventurados todos los que confían en el Hijo de Dios. El Evangelio de Jesucristo hizo posible, o la muerte de Cristo hizo posible, borrar las enemistades y traer la reconciliación. Por eso Pablo dice, les he explicado la gracia de Dios y les he explicado cómo Dios despliega su poder en ustedes. Pues ahora les he explicado que el Evangelio trae reconciliación vertical y también trae reconciliación horizontal. Cristo entonces es la simiente verdadera de la mujer. Cristo es el verdadero o la verdadera simiente de Abraham. Cristo es el verdadero Rey de Reyes. Cristo es el verdadero templo y Cristo es el que traerá verdaderamente y sigue trayendo la paz, no solamente entre los hombres, sino también ante Dios. Dos aplicaciones breves, muy sencillas. Número 1, tu mayor preocupación, si no estás en Cristo, si no crees en Cristo, tu mayor preocupación debiera de ser que necesitas ser reconciliado con Dios. Porque si mueres enemistado con Dios, el peso del juicio caerá sobre ti. Pero si hoy vienes a Cristo, verdaderamente te entregas a Él, Él borra todo pleito, toda enemistad, y vienes a ser ahora parte del verdadero pueblo de Dios. Tú necesitas ser reconciliado ante Dios, no por medio de tus buenas obras, sino por medio de solo Jesucristo. Tanto judíos, hermanos, y gentiles están enemistados con Dios. Judíos y gentiles necesitan a Cristo, necesitan el Evangelio. La cruz de Cristo trae reconciliación, no solamente ante Dios, sino que también ante los hombres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos sorprende cada día meditar brevemente y leer la gloria, Señor, que has desplegado en nosotros, en tu iglesia. Gracias por la reconciliación que ha habido entre los dos pueblos según la carne. Gracias porque has creado un solo pueblo en Cristo Jesús. Y ahora nosotros podemos llamarnos hermanos. Te damos gracias porque nosotros en el pasado, enemigos de Dios, y solo por Cristo, solo por ti, somos reconciliados eternamente con Dios Padre. Por eso te damos las gracias y te alabamos.
Y oramos por las personas que aún no han venido a ti en arrepentimiento y fe, que les puedas ayudar, convencer. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.